Vamos a dar un par de minuticos, Ricardo, y empezamos, si te parece que está entrando acá más gente. Ok, ok. Un diseño especial de la policía para resguardar su seguridad. En estos momentos, tanto el alcalde Adam. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos y tenerlos en esta tertulia mensual de Atarraya para, como hacemos siempre, conversar sobre temas de interés, no solamente de Córdoba, sino también a nivel de país. Hoy tenemos un invitado muy especial a quien de antemano agradecemos por su generosidad, por su amabilidad para atender esta invitación, a pesar de siempre las dificultades de agenda que suelen presentarse en estos casos, pero finalmente lo logramos y tenemos esta tarde con nosotros al ingeniero Ricardo Gaviria Hansa, actualmente presidente de Cerro Matoso, que como todos sabemos es la principal empresa del departamento de Córdoba, aunque el perfil y la trayectoria de Ricardo no requieren de una presentación de mi parte. Yo voy a, de manera breve, comentar un poco lo que ha sido su experiencia profesional. Ricardo es, bueno, barranquillero de nacimiento, en primer lugar, yo creo que eso es bien importante. Es ingeniero civil de la Universidad Javeriana. Estuvo vinculado por más de 25 años a Intercor, que inicialmente fue una filial de ExxonMobil, donde inició su carrera en los departamentos de producción e ingeniería. Luego viajó a Houston, a los Estados Unidos, como asesor de ingeniería de Exxon Coal and Minerals Company en temas de soporte técnico, análisis operativo e inversiones para las afiliadas de Exxon, incluyendo la compañía minera disputada de Las Condes en Chile, Intercor y Monterrey Coal Company en los Estados Unidos. Luego, durante varios años, ocupó importantes cargos en el mercado carbonífero en Europa. En el 2001 viajó a Bélgica como gerente de mercadeo de carbón de Intercor. Luego, en el 2003, pasó a Irlanda para ser gerente de mercadeo y luego vicepresidente de mercadeo de la recién creada CMC a la que ya me referí. En el 2010, Ricardo vuelve a Colombia para asumir durante un año la presidencia de MPX Colombia. En septiembre del 2011 fue nombrado presidente de Minas de Paz del Río S.A. Fue presidente del Consejo Directivo del sector de minería a gran escala por 2 años, Aquí lo último que yo también logrando la la miré. unificación de los gremios en ese sentido, y desde el 1 de diciembre de 2013 asumió la presidencia de Cerro Matoso. Hoy Cerro Matoso es South 32. Como ustedes pueden observar, Ricardo es una persona muy conocedora del sector, muy conocedora de pues, la industria a nivel internacional y con gran experiencia. Por lo tanto,
reiteramos el agradecimiento, Ricardo, la bienvenida a este espacio. Es un espacio de diálogo que solemos tener cada mes con integrantes e invitados de la Fundación, en donde, como hablábamos al comienzo, al final de la presentación, hay un diálogo con preguntas de los asistentes. De igual manera, agradezco a tu equipo, particularmente a Laura Castro, por facilitar este espacio y sin más preámbulo, nuevamente bienvenido Ricardo, estás en tu casa. Gracias, Jairo, gracias por la introducción y gracias por invitarme aquí al equipo. Gracias a tu equipo también por darnos este espacio y un saludo pues a toda la audiencia que está conectada. Interesante pues ver que tenemos personas no solo en Córdoba, en Colombia, sino también allá en Houston. Yo antes de arrancar, antes de arrancar queremos presentar un video muy corto de Robinson Fortrich, que es un empleado que trabajó con nosotros desde el año 80, se jubiló hace muy poco. Y con esa introducción, con ese video de Robinson, pues queremos mostrarles de una manera como él explica qué es cerromatoso y después pues yo les cuento qué es de qué vamos a conversar en la próxima media hora. Año 1980. No se oye, Laura. Yo no tengo Laura, sonido, no se está Laura, pero bueno. escuchando. Se ve por lo menos No el están texto, escuchando. el texto de lo El de lo texto que se ve, dice pero el sonido de Robinson no, Laura. Voy a compartir nuevamente porque aquí puse compartir con sonido. Parecía que estuviera como en mute, Laura. Intenta otra vez, por favor. Listo, me dicen por favor y ¿ahí están escuchando? No. No, hay un sonido bajo, pero o sea, no está en mute, Hay no está en mute, pero suena muy poco. hay un background ahí raro. Sí. Voy a intentar última vez y si no, lo mostramos al final. ¿Se oye? No. No. Bueno, yo creo que entonces algo pasó porque ahorita lo probamos bien. De pronto lo mostramos al final, si quieres, Ricardo. Ok. La presentación sí la están viendo, ¿verdad? Sí, pero ponle modo. Perfecto. Listo, Listo. perfecto. Bueno, entonces, después superamos los temas técnicos. Bueno, básicamente lo que queremos, lo que yo quiero presentarles a ustedes, y gracias de nuevo por la oportunidad de hacerlo, es contarles más o menos dónde estamos dentro del departamento de Córdoba, qué hacemos, contarles un poco sobre nuestra producción histórica, cómo ha sido la producción desde que nosotros arrancamos en los 80s, algunas cifras relevantes del año pasado. ¿Cuál es el panorama de Cerro Matoso después de estar 40 años, más de 40 años operando a nivel de corto plazo? ¿Cómo vemos nosotros el panorama nacional? ¿Cómo el panorama nacional nos afecta, ya sea positivo o negativamente? ¿Cómo se ve el panorama internacional desde el punto de vista de precios de níquel y cómo se han movido esas dinámicas? Y otra cosa que queremos cerrar es cómo ha sido nuestro relacionamiento con nuestros grupos de interés, que ese es un relacionamiento bien interesante que cambió en el año 2013 y ahí pues se les vamos a contar eso con algunos detalles. Y también contarles qué es para Cerro Matoso la sostenibilidad, porque cuando uno ahí hay que instalar un micrófono, creo que es el de ya. Cuando uno habla de sostenibilidad, si aquí estamos 15 personas conversando, pues probablemente vamos a tener quince descripciones diferentes de lo que consideramos que es sostenibilidad. Entonces, en ese orden de ideas, miremos dónde estamos ubicados. Nosotros prácticamente tenemos la operación principal en el municipio de Montelíbano, Puerto Libertador y San José Duré. Cuando la operación de Cerro Matoso arranca en los 80, solo existía el municipio de Montelíbano. Después se creó el municipio de Puerto Libertador y después se creó el municipio de San José Duré, a raíz de pues, que
estas poblaciones que se volvieron municipios empezaran a tener regalías, porque prácticamente esos tres municipios coinciden en lo que es la mina principal. En el año 2021 nosotros arrancamos un proyecto en Planeta Rica que se llama Queresa en Porvenir, que eso es una operación minera y de ahí hoy procesamos, de ahí viene el 30% del material que nosotros procesamos. Por, así, mal contado, nosotros procesamos 3 millones de toneladas de mineral a través de la planta de procesamiento. Eso no quiere decir que eso es lo que movemos en la mina. En la mina movemos alrededor de 25 millones de toneladas. En la planta de procesamiento movemos más o menos 3 y medio. Y de hoy de Planeta Rica viene el 30% del material que nosotros procesamos. También tenemos otros municipios donde operamos, que son los municipios de Sagún, Puerto Nuevo, Planeta Rica, que ya lo conversé, Buenavista. Y porque a través de estos municipios, ¿sí? De Sagún, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, pasa nuestro gasoducto. Nosotros tenemos un gasoducto que va desde allá cerca de Sagún, que tiene 80 kilómetros de longitud, y ese nos lleva el gas que nosotros necesitamos en la planta para trabajar con los secadores y también para otros equipos auxiliares. Es importante también mencionar que este gasoducto, desde cuando nosotros lo arrancamos, que viene desde allá de Jobo Tablón, a este gasoducto se conectaron varios municipios, entre ellos Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, Yapel, La Apartada, Montelíbano y Caucasia. De manera que hoy todos esos municipios tienen gas en su residencia a raíz del gasoducto que nosotros tenemos. Este gas, por supuesto, es importante para nuestra operación. Básicamente es para la parte de los secadores y la parte de los calcinadores. Marta, más tarde cuento un poco eso de qué se trata. Nosotros, o de pronto lo voy contando. Nosotros dentro de nuestra operación somos una mina, ¿sí? Somos una mina que el 9% de los costos de toda nuestra operación están en la mina. El 90% está en el proceso industrial y el 1% en la comercialización. Ahora, nosotros la parte de mina es una parte de mina selectiva, donde tenemos que sacar unos minerales con diferentes químicas, de manera que lo que entra al proceso industrial permita que los metales, como el hierro, como el níquel, se derritan a las mismas temperaturas. Pero entonces, nosotros hasta cierto punto somos igualitos que una cementera, o sea, tenemos secadores y calcinadores. Hasta ahí somos como una cementera. Ya la calcina, que es lo que sale a 700 grados de temperatura, es lo que entra a los hornos eléctricos y estos hornos eléctricos trabajan a 1500 grados de temperatura. Nosotros básicamente tenemos dos líneas, una línea que construimos en los 80 y otra línea que construimos alrededor del año 2000, que ahora lo vamos a mirar más tarde. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es sacar el mineral de la mina que trae un 3% de níquel. Eso significa que por cada tonelada de níquel, de cada tonelada de mineral que yo saco, en el principio, cuando nosotros arrancamos en los 80, había 30 kilos de níquel. Hoy el grado de níquel ha ido disminuyendo por el tema de que uno pues saca, por supuesto, los minerales de mayor tenor y hoy tenemos un grado de níquel de 1,3. Hoy por cada tonelada que procesamos ya nos salen, son 13 kilos de níquel, no 30 kilos de níquel. Básicamente el producto nuestro al final es una aleación entre hierro y níquel que tiene más o menos 70% níquel, 30%, perdón, 70% hierro, 30% níquel. Y este producto básicamente se utiliza para hacer acero inoxidable. El acero inoxidable pues se emplea en miles de industrias, como el caso de la industria metalmecánica, construcción, en la parte quirúrgica. En el tema de transición energética se usa el níquel puro para el tema de las baterías. Es un tema diferente al nuestro. El níquel nuestro, así como lo producimos, no se puede usar para baterías. Y nuestro producto básicamente se va al Asia, el 70% se va más o menos a la China, Corea, al Japón, y el resto se va una pequeña porción a los Estados Unidos y alrededor de un 30% se va a Europa. Entonces, eso es básicamente nuestro producto. Nosotros este producto lo sacamos sale como unos pellets y se va en unos big bags al puerto de Cartagena y allá lo cargamos en buques y en contenedores. Aquí básicamente esta diapositiva lo que quiero mostrar cómo ha sido la producción histórica desde el año 82 hasta el año 2023
Como ustedes pueden darse cuenta, por ahí en el 83 estamos produciendo 13.000 toneladas, después llegamos a producir alrededor de 52 en el año 2005 y el año pasado estuvimos alrededor de 38.000 toneladas. Entonces miremos un poquito la historia de Cerro Matoso con esta diapositiva. Arrancamos operaciones en el año 82. Esta era una empresa del Estado. Ustedes se acuerdan que en esa época con el IFI se creó Cerro Matoso, con el IFI se creó también Paz del Río. En esa época el Estado colombiano se asoció con Exxon para sacar adelante Cerrejón. Entonces hasta el año 97 fuimos una empresa privada, después quedó en manos de Billiton, que era una empresa holandesa, ¿sí? Que después fue adquirida por BHP, por eso BHP se llamó BHP Billiton. Y hasta el año 2000 operamos con una sola línea. En el año 2001 se construyó la segunda línea y por eso logramos pasar de esas producciones de alrededor de 28, 27.000 toneladas, alrededor de 50, 52.000 toneladas, hasta el año 2009, 2009, 2010. En el año 2011 se hace la reparación de la línea uno, por eso la producción se baja a 37.000 toneladas, porque pues ya este era un horno que tenía una operación que estaba operando por 20 años. Normalmente estos hornos eléctricos que trabajan de nuevo a 1500 grados de temperatura, tienes que repararlos cada 15 años, pero pues se logró que el horno pues lograra operar por mayor tiempo. Eh, ¿Qué ocurre después? Después se va bajando el grado de níquel y después podemos ver por allá en el año 14 ya la producción es de 41.000 toneladas y por los 10 años siguientes, 9 años siguientes, estamos alrededor de esas 40.000. Después se baja y después vuelve y se sube. Y entonces se sube por allá se baja en el 15 y 16 porque el grado de níquel ya no es del 3%, es de 1,5%. Fuimos a hacer un proyectico, una mina pequeña en La Esmeralda, que es ahí, que eso ya es la primera vez que el municipio de Puerto Libertador recibe regalías, porque esa mina está ahí, está ahí al otro lado de la quebrada de Duré. Y por allá en el año 2021 entramos a traer material de allá de Planeta Rica. Nosotros somos una operación que tiene alrededor de 1.900 empleados. Bueno, ahora hablamos un poco más sobre eso. Pero importante de pronto mencionar que nosotros durante la pandemia fuimos una de las pocas empresas que no paró. Nosotros fuimos, yo diría que la única empresa extractiva que no paró ni un día su operación. Y durante la época de la pandemia, pues logramos seguir operando. Y no solo eso, hicimos la reparación en el año 2020 de la línea 2, no del calibre de lo que hicimos en el año 2001, pero sí logramos hacerla en plena pandemia y logramos entrar alrededor de 2.500 contratistas, con contratistas surafricanos, con contratistas algunos franceses, unos brasileños, y ahí tuvimos alrededor de más o menos 2.500 empleos. Y también interesante porque en mitad de la pandemia logramos que en el territorio se quedaran entre compras locales y servicios alrededor de 30.000 millones de pesos. Entonces eso fue bien importante para nosotros desde el punto de vista de la responsabilidad con el territorio, de seguir operando en la pandemia y además hacer esta reparación y además dejar estos dineros en el territorio. Con esto entonces me muevo un poco bueno, de pronto comentarles algo interesante, bueno, dale un momentico, Laura. Por acá en los años 2014 y 2015, 14, 15, 16, los precios del níquel se fueron al suelo y la producción, por supuesto, estaba baja porque el grado de níquel se había bajado. En esa época éramos 2.700 empleados. Nos tocó reorganizarnos un poco, cortar 1.000 personas en esa época, muy duro para Montelíbano y las zonas vecinas. Pero de todas maneras, fueron 2 años con EBIT negativo y un año con caja negativa. Pero logramos reducir nuestros costos controlables de una manera importante, de una manera material, y de esa manera logramos con los años siguientes salir adelante y tener caja positiva y EBIT positivo. Con eso paso entonces a algunas cifras del año 23. Hablemos un poco del mercado.
En el mercado, desafortunadamente, y lo voy a comentar más tarde, porque las dinámicas internacionales han ido bajando los precios del níquel. En el año 23 fue un año complejo desde el punto de vista de precio, un precio muy por debajo del año 22. Además, también nos afectó también los menores ingresos por la tasa de cambio. Nosotros habíamos pues hecho un presupuesto con una tasa de cambio alrededor de 4.400. El peso se revaluó y eso por supuesto nos afectaba nuestra caja. Desde el punto de vista del equipo hoy, ya no somos los 2.700 que teníamos hace 10 años, 9 años, somos 1.900 personas entre empleados directos y contratistas. Empleados directos somos alrededor de casi 900, los otros 1.000 son contratistas. Desde el punto de vista del empleo adicional que se genera, los estudios que nosotros tenemos es que por cada empleo directo e indirecto se encadenan 4 o 5 empleos en la zona donde nosotros estamos operando. Eso significa que si nosotros somos 1.900 empleados y se encadenan 4 o 5, tenemos alrededor de 40.000 personas, ¿sí? Perdón, tenemos alrededor de 10.000 personas que de una u otra manera tienen su sustento por nosotros. Y si cada persona de estas tiene una familia de 4 o 5 personas, estamos hablando de que 40.000 personas del territorio están conectados con Cerro Matoso. O sea, básicamente la mitad de la población que está en Montelíbano, de una u otra manera, está con nosotros. Yo de manera coloquial, cuando le explico esto a nuestra gente, a nuestros trabajadores, les digo, mire, señores, la mitad es de Montelíbano, cuando se levanta por la mañana, se toma un tinto, se toma un jugo por cuenta de lo que Cerro Matoso le genera al territorio. Otro tema interesante, el 75% de los empleados nuestros, tanto directos e indirectos, son cordobeses. Si yo incluyo la población caribe, el 86% de nuestro personal es caribe y el equipo de gerencia, incluido el suscrito, somos la mitad, el 50% somos caribe. Entonces, pues yo siempre he dicho que Cerro Matoso es una empresa del Caribe. Es muy raro encontrar una empresa que sea multinacional y que la mitad de su equipo de gerencia sea del territorio donde está operando. Pero sobre todo lo importante, el 86% de nuestro personal es de la zona Caribe y 75% cordobés. En el tema de aportes al Estado colombiano, el año pasado le pagamos al Estado 1.2 billones de pesos en impuestos y regalías. De eso fueron alrededor de 480.000 millones en regalías y algunos 780.000 millones en impuestos. Eh, este año va a ser menor porque pues el año pasado, la producción del año pasado estuvo baja y los precios van, entonces los impuestos van a ser por debajo. Pero interesante mirar esta cifra para todos, o sea, 1.2 entre impuestos y regalías, 1.2 billones de pesos. El presupuesto de Córdoba del año 2024 es de 1,5 billones de pesos, ¿sí? Y el presupuesto de Montería es de 1.3 billones de pesos. Entonces, son unas cifras interesantes como para comparar lo que se genera. Desde el punto de vista de proveedores y servicios, hace ya varios años empezamos a promover contratistas, proveedores de insumos en el territorio y hoy lo que se queda en el territorio entre lo que nosotros, entre las compras y contratos es alrededor de 84.000 millones de pesos. Aquí podemos ver que si uno mira desde el año 2020 en esta gráfica, aquí al lado de la derecha, pasamos alrededor de 45.000 millones de pesos al año pasado, 84.000. Y aquí también hemos incluido también a Cincelejo también para darle este soporte. Otro tema interesante para mirar es el tema de inversión social. Estas son las inversiones sociales que nosotros hacemos o sea, a través de los años, más o menos alrededor de 13.000, 12.000 millones de pesos en inversiones sociales. Y más tarde vamos a mirar en qué hacemos estas inversiones sociales, porque eso es bien importante mirarlo. Pasemos entonces. Dentro de estas inversiones sociales vale la pena incluir que ahí está metida, yo no sé, ahí está metida Laura, o toca incluir, no lo metimos ahí, para la pavimentación de la vía que sale de la vía principal, donde tenemos la operación de Planeta Rica de Cresa y por medio, la inversión fue de 14.000 millones de pesos, eso tendríamos que adicionarlo a esto.
Y también intervenimos otros kilómetros alrededor de 25 kilómetros en esas veredas por Planeta Rica, que teniendo un efecto positivo sobre alrededor de 3.500 personas que viven en esa zona. Con esto pasemos entonces a la diapositiva anterior para hablar del tema ambiental, ¿sí? Laura, Laura, ¿Mm? Miércoles. Ahí está, la están Ah, viendo. en el tema ambiental también quiero retenerme un poco porque esto es bien interesante. Nosotros hoy solo captamos el 27% de los permisos que tenemos de captación de agua porque nosotros recirculamos el 94% de nuestra agua. Y además, agua que sale de la mina la utilizamos también para nuestro procesamiento. Otro tema interesante, nosotros tenemos en el tema de aire, tenemos 17 estaciones de monitoreo, 12 en la zona de Montelíbano y 5 en la zona de Planeta Rica. 7 de esas estaciones de monitoreo están en línea, de manera que cualquier persona puede en cualquier momento revisar esto en línea, ver cómo están las condiciones de aire de estas estaciones. Colombia, como país, tiene 175 estaciones de monitoreo de aire únicamente. Bogotá, 9 millones de personas, tiene 23. Medellín, 3 millones y medio de personas, tiene 21. Entonces, nosotros prácticamente tenemos el 10% de las estaciones de monitoreo que tiene el país. Eso es lo que nos muestra es que tenemos un sistema robusto para controlar pues nuestras emisiones de aire, emisiones de aire. Y también en el tema ambiental es un área donde ocupamos muchas personas. Nosotros ocupamos alrededor de 350 personas, casi todas del territorio de las comunidades afroindígenas y campesinas, como gestores ambientales, como promotores ambientales, como veedores ambientales, y también como viveristas, y son las personas también que hacen los monitoreos. O sea, son empresas que están conectadas con el territorio y ellos también hacen el monitoreo ambiental, de manera que esto le genera una transparencia importante a este ejercicio. En el tema de la reforestación ambiental, también es hecha por empresas de nuestras comunidades que han competido ellos de la mejor manera, o sea, con otros, y las viveristas, que son las señoras que tienen los viveros de las comunidades, ellas son las que tienen los viveros y nos proveen todos los árboles con que hacemos las revegetaciones. Dejando esto a un lado, dejando el tema ambiental, pasemos entonces a qué está ocurriendo hoy, cuál es el panorama de Cerro Matoso. Esto es de una manera muy sucinta. Cuando arrancamos la primera línea, la segunda línea, producimos hasta el año 2013 alrededor de 50.000 toneladas de níquel. En los últimos 10 años, 40.000 toneladas de níquel hasta el año 24. Y este año, que es el año fiscal 25, nosotros llamamos año fiscal, es el año fiscal que arranca julio 1 y termina julio 1 de este año y termina junio 30 del año que viene, 35.000 toneladas. Esto, por supuesto, porque la ley de níquel, el grado de níquel ha ido bajando paulatinamente con el paso de los años. Y de ahí hacia adelante podríamos estar alrededor de 30.000. Y también es importante mencionar que para producir 50.000, para producir 40, para producir 35, para producir 30, tienes que procesar la misma cantidad de mineral, los mismos 3 millones de toneladas o 3 millones y medio de toneladas de mineral, y se van a gastar la misma cantidad de energía, la misma cantidad de gas, la misma cantidad de insumos para producirlo. Entonces, eso nos pone en una situación estrecha y compleja, y por eso nosotros arrancamos con un piloto que lo acabamos de terminar hace un mes, que es traer mineral importado de Guatemala. Nosotros trajimos 60.000 toneladas, trajimos un buque de 30.000 por Cartagena, otro buque por Tolú. Ya lo procesamos y estamos terminando de hacer todos los análisis financieros para ver si este negocio nos puede funcionar para garantizar que podemos levantar nuestros niveles de producción, pero también estos minerales que vienen de Guatemala viabilizan unos minerales que nunca saldrían de allá de Montelíbano ni de Planeta Rica por el tema de química, porque como lo dije al principio, el mineral tiene que entrar con una mezcla X de manera que el níquel y el hierro se derritan a la misma temperatura y entonces abajo en el horno queda el metal derretido y arriba quede la tierra derretida y el proceso pues pueda ser estable.
Entonces, esto es interesante. Por supuesto, esto implica logística, camiones en la vía y demás, pero esto pues le genera un potencial importante de sostenibilidad a Cerro Matoso en el corto y en el mediano plazo. Pasando entonces, pasando un poco al tema nacional, los vientos no están a favor. En los últimos 2 años hemos tenido algunos elementos que nos afectan. Tuvimos en su momento la idea de que las regalías no eran deducibles. Afortunadamente con otras industrias y con la Asociación Colombiana de Minería logramos reversar eso en la Corte Constitucional. Si las regalías hubieran sido no deducibles el año pasado, yo hubiera quedado en caja negativa como en 70 millones de dólares y otras empresas también hubieran quedado igual. Eso afortunadamente la Corte Constitucional lo reversó. Tenemos otros elementos como el tema del diésel, que eso nos impacta a nosotros alrededor de 5 millones de dólares, los cambios en los precios de diésel. Y otros temas complejos que se vienen son los cambios en las normas y sobre las multas que hace la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que la máxima multa en el pasado era alrededor de 1,6 millones de dólares, hoy puede llegar hasta 32 millones de dólares. Entonces, estos son elementos que nos afectan. Y otro tema complejo es la no exploración de gas, no la exploración, la no exploración de petróleo, que como hablamos del gas al principio de la conversación, del gasoducto, que es importante, que es fundamental para nuestra operación. No tener gas disponible, pues podría obligar al país a que había que importar gas y eso pues nos dispararía a nosotros nuestros costos de operación. Y otro elemento también es la falta pues de urgencia y la falta de celeridad en algunos momentos de la Agencia Nacional de Minería, que yo lo he dicho abiertamente y esta mañana que estaba en una reunión con ellos se los dije, en la entrega de títulos mineros. Nosotros hoy, por ejemplo, eh, tenemos la operación en Planeta Rica, pero tenemos unos títulos al norte de la operación actual de Planeta Rica. Ya lo exploramos, parece que es un área interesante, pero hay un par de títulos que le pedimos a la Agencia Nacional de Minería hace 2 años y no se han podido mover. Y pues necesitamos esos títulos para terminar de explorar todo ese bloque. Entonces, esos son elementos que te van afectando, te van demorando los avances de los temas estratégicos que tienes en eso. Con esto pasemos entonces al tema internacional. Hablamos un poco de los precios hace un rato que se habían bajado. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de Indonesia. Indonesia es el país con los mayores depósitos de, de mineral de níquel en el mundo. Hace 10 años ellos tenían el 10% del mercado. Hace 10 años ellos exportaban su mineral. Se lo importaban a los chinos, se lo exportaban a los chinos. Los indonesios decidieron no exportar más en mineral. ¿Qué hicieron los chinos? Invirtieron 30 mil millones de dólares en Indonesia para montar plantas para producir ferroníquel. Hoy tienen el 50% del mercado los indonesios. Y luce que a finales de esta década van a tener alrededor del 70% del mercado. Entonces, hoy el mercado de níquel está manejado básicamente por los indonesios y por los chinos. Y pues nosotros que somos productores pequeños, pues tenemos que estar atentos a lo que a esta situación que no la controlamos. Entonces, esto nos obliga a nosotros, y ahí es donde viene la gráfica de la derecha, ¿sí? Las empresas con bajos costos unitarios, pues en momentos donde el ciclo de precios se baja, pues sobreviven. Nosotros nunca vamos a estar en el primer cuartil de costos de producción, porque ese cuartil lo tienen los productores de níquel, los productores de cobalto en Rusia porque los productores de cobalto en Rusia, como subproducto, tienen el níquel puro. Entonces, ellos están en el primer cuartil de costos de producción. Nosotros estamos más o menos al final del segundo cuartil, estamos entre el segundo y tercer cuartil, y ese es el reto nuestro, de mantenernos en una situación de control de costos entre el segundo y el tercer cuartil, porque si nos vamos hacia la derecha con los costos altos donde está en rojo, pues tendríamos que salir del mercado. Entonces, en ese sentido, ese es nuestro gran reto, asegurar que estamos en ese cuartil
para garantizar pues que seguimos que seguimos en el circuito y también siempre estar pensando de que, como lo mencioné hace un rato, de esas 40.000 personas que de una u otra manera están conectadas con nosotros, puedan seguir estando conectadas con nosotros. Con eso entonces quiero pasar al tema de relacionamiento que me apasiona porque esto se hace un cambio tremendo en los últimos 10 años. eh, y en ese sentido, pues comentarles un poco que, primero, ¿qué es la sostenibilidad para nosotros? Yo, yo, nosotros vemos la sostenibilidad, nosotros tenemos que garantizar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y, por supuesto, la integridad de nuestras instalaciones. Tenemos que tener, por supuesto, una gestión ambiental responsable. Tenemos que tener un relacionamiento armónico con las comunidades, porque al final, con estos tres elementos, nosotros tenemos la licencia social para operar. Y tenemos que generarle, por supuesto, valor a nuestro territorio donde operamos, al Estado colombiano y a los accionistas. Entonces, en esa línea, así nosotros entendemos la sostenibilidad. Nosotros estamos convencidos, y yo soy un convencido de que uno tiene que tener un relacionamiento armónico con sus vecinos, con todos sus grupos de interés. Y como lo aprendí hace muchos años de un amigo holandés, es mejor tener un buen vecino que un buen amigo lejos. Entonces, de esa manera es clave uno pues tener ese relacionamiento con los vecinos porque ellos son los que te sacan de apuros o también son los que te pueden bloquear las entradas de tus instalaciones. Y aquí entonces, en esta diapositiva, pues simplemente estoy mostrando pues un poco cómo ha sido nuestra historia. Yo creo que nosotros, las empresas mineras y extractivas, en el pasado, el relacionamiento con las comunidades no lo hacíamos bien. Nosotros estábamos convencidos que nosotros éramos quienes sabíamos lo que las comunidades necesitaban y estábamos totalmente equivocados. Entonces, entre el año 2012 y 13 a Cerro Matoso le ocurre algo interesante, que es una mala noticia, pero además deja unas grandes enseñanzas. En el año 2012 Cerro Matoso está renegociando su contrato, que fue el contrato que llegó hasta el año 29, ¿sí? Con una cláusula de prórroga para llegar al 44. Eso generó una gran cantidad de discusiones, una gran cantidad de temas en el Congreso. O sea, había unos temas políticos que no se quería que se le renegociara el contrato a Cerro Matoso porque eso estaba en manos de BHP Billiton. También en esa época, a raíz de la Constitución del 91, donde se crean los cabildos indígenas y todo a través de esos años se van fortaleciendo, arranca este movimiento indígena Zenú. Y Cerro Matoso se ocupaba en sus inversiones sociales básicamente en diferentes, eso lo tenía atomizado y además no lo manejaba Cerro Matoso directamente, lo manejaba a través de una fundación que se llamaba en su momento la Fundación San Isidro. Entonces, toda esa inversión social dispersa, esos intereses por las comunidades afro, campesinas, indígenas, que prácticamente era nulo, pues eso hizo que en el año 2013 este grupo de indígenas hiciera un bloqueo de 30 días a las instalaciones de Cerro Matoso y se generaran varias acciones de tutela. Esto, por supuesto, fue un campanazo para Cerro y, por supuesto, te obliga a decir, tengo que hacer las cosas diferentes. Entonces, de esa manera, cambiamos la estrategia de relacionamiento con nuestros vecinos, con nuestro grupo de interés, con nuestras comunidades y tuvimos claro que la licencia para operar no está en ningún documento. La licencia para operar la tiene uno que conseguir a través del relacionamiento y a través de esos tres primeros elementos que hablamos sobre el tema de sostenibilidad. Entonces nosotros hace 11 años, hace 10 años, arrancamos un trabajo diferente con nuestras comunidades, un trabajo diferente con nuestros grupos de interés, un trabajo diferente con las autoridades locales y regionales. Y arrancamos pues una serie de inversiones sociales, como que vamos a hablar ahora más tarde sobre eso, y también un tema de becas para los muchachos de las comunidades indígenas afro y campesinas. Arrancamos con 60 becas allá en su momento, más tarde doy un poco más de detalles. Después, en el año 2018 tuvimos un tema relacionado con la tutela, de la tutela la 733, que nos obligaba a nosotros a hacer una consulta previa con todas las comunidades afro y campesinas, a tener una nueva licencia ambiental y además a darle atención médica permanente
a toda la población que se había censado por ahí en el año 2013 o 14, sí, en 16 hallazgos de condiciones de salud. En ese sentido, entonces, nos vimos obligados a manejar las cosas diferentes y quien tenía que ser veedor de que nosotros cumplíamos con los temas de la tutela era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por supuesto le estábamos dando informes permanentes de qué estábamos haciendo con los temas de inversión social, con los temas de las nuevas, las consultas previas, las licencias ambientales y ellos pues efectivamente han informado que hemos cumplido con el punto uno, el punto dos, que es el tema de, el tema de las consultas y el tema de la licencia ambiental y que hemos estado cumpliendo con los temas de salud que le tenemos que prestar a nuestra gente. Entonces, también a raíz de eso, en el año 19 arrancamos a hacer consultas previas por la orden de la Corte con todas las comunidades de la zona de área de influencia de Cerro Matoso, que es ahí en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Logramos hacer la firma de esos acuerdos eh, y al mismo tiempo hicimos las consultas previas para hacer el proyecto de Planeta Rica, de Queresa y Porvenir. O sea que hicimos todo esto pues en orden. Total hicimos 25 procesos entre comunidades indígenas, afro y también incluimos a las comunidades campesinas. Con las comunidades campesinas tú no estás obligado a hacer consultas previas, pero nosotros consideramos que las comunidades campesinas, independiente si la ley dice que hay que hacer consultas con ellos o no, consideramos que ellos son parte de nuestros vecinos, entonces con ellos hicimos acuerdos de inversión voluntaria. Entonces en esa época pues logramos hacer 25 procesos y aquí en esto muchos de mis colegas en la industria no les gusta lo que yo digo, porque todo el mundo habla de que hay que regular las consultas previas y mi teoría es que las consultas previas tú no les puedes hacer ingeniería, porque eso es como hacerle ingeniería al relacionamiento. Una comunidad indígena Zenú de Córdoba no tiene nada que ver con una comunidad indígena del Amazonas, ni tiene nada que ver con una comunidad afro del Chocó. Entonces, esto es muy complejo regularlo. Entonces, en ese sentido, todo tiene que basarse en un diálogo plano, permanente, articulado, donde nos tratemos como personas y nadie se sienta superior a nadie. A raíz de eso, pues hemos generado una serie de proyectos sociales y estos pues los quiero compartir con ustedes muy rápidamente porque creo que se me está acabando el tiempo. Estos proyectos sociales tienen que ver con acceso a tierra. Le hemos entregado a nuestras comunidades alrededor de 1.100 hectáreas. Eso con unos mecanismos de que estas tierras se le entregan a las comunidades indígenas, se le entregan a las comunidades afro, pero estas no se pueden dividir, no se pueden vender, ellos tienen que trabajar con ellas. Hemos apoyado para que se formen resguardos, un resguardo que se formó allá en Planeta Rica que se llama el resguardo de Marional. Los hemos apoyado dándole apoyo institucional en el sentido de que sepan cómo manejar los resguardos, tenemos que entrenarlos. También en la zona de Puerto Libertador se armó otro resguardo que se llama Centorgua, que ocupa 3 cabildos indígenas, hemos intervenido alrededor de 2.000 casas, 2.000 viviendas en temas de mejoramiento, de autoconstrucción, proyectos productivos, 900 y tantas familias en proyectos productivos. Y estos proyectos son productivos, pues no son de pan coger. El año pasado, pues, en alimentos y cosas vendieron alrededor de 150 toneladas. Pero lo más importante es el tema de la educación. Nosotros hasta la fecha hemos tenido 240 becas. De estos muchachos ya se nos han graduado como 85, perdón, 95 se nos han graduado. Algunos van a carreras profesionales a la universidad, otros van a carreras intermedias. Y una cosa bien interesante, el índice de deserción de educación superior en Colombia es del 44%. El índice de deserción nuestro es solo del 90%. Y otro tema también que me parece interesante es cómo mide uno los resultados de su gestión con las comunidades. Entonces, hemos hecho pues las mediciones de índice de pobreza multidimensional con la misma disciplina que lo tiene definido el DANE. Y en el año 2015, por ejemplo, estamos en 38,9, 2019 32,3, 2022 28,2, o sea, bajó 10 puntos en estos años del 2015 al 22. Y este año vamos a hacer otra revisión. Para poner un ejemplo, el índice de pobreza multidimensional en Córdoba, en los centros poblados y en las zonas rurales, en el año 22 estuvo alrededor del 38%.
O sea, el índice de pobreza en las áreas nuestras está 10 puntos por debajo de lo que es Córdoba en general. Y en el Caribe colombiano, tanto en la parte rural como centros poblados, está por encima del de Córdoba, que está en 39,9. Esto solo como para ponerlo como indicación. Y ya para terminar, hablar un poco de este relacionamiento no es solo con las comunidades, sino también con nuestros sindicatos. Nosotros tenemos dos sindicatos. En el pasado eran unas relaciones tensas, complejas, difíciles. En el año 2015 tuvimos un cese ilegal de 17 días, prácticamente bloqueada la entrada a la planta. Tocó mover a la gente en helicóptero para que la operación pudiera continuar. Pero a través del diálogo directo, abierto, franco, plano, logramos cambiar esas relaciones y hoy tenemos una convención colectiva que firmamos a finales del año pasado, si mal no estoy, sí, a finales del año 23, perdón, en enero del 23, en enero del 23 la firmamos por 5 años. La convención anterior la habíamos firmado por 4 y la anterior por 3. O sea, este relacionamiento con los sindicatos nos ha permitido, pues, tener esto. O sea, yo creo que eso un poco, tú estuviste, Jairo, en el tema de recursos humanos por muchos años. Es muy raro encontrar una empresa que firme con su sindicato convenciones por 5 años. Y en esta última convención incluimos unos temas interesantes como licencia de maternidad extendida. Hoy le damos a las mamás 2 meses adicionales de lo que dice la ley y también algunos auxilios económicos para la gestión de ciclo menstrual. Y de igual manera a los papás también pues tienen algo más de licencia. Entonces, esto para decir que definitivamente el título de esta diapositiva, el buen relacionamiento, siempre está generando mejores resultados. Entonces, aquí con esto quiero terminar y simplemente concluir en el tema del relacionamiento, que si no hay un diálogo abierto, plano, al mismo nivel, es muy difícil que nosotros logramos sacar adelante un negocio como estos y sobre todo tener la licencia social para operar. Bueno, con eso pauso y abierto para preguntas. Mil gracias, Ricardo, por la presentación. Ahora invito a los participantes a encender su cámara e iniciar el diálogo que queramos tener con Ricardo. Si hay alguna pregunta, alguien que pueda levantar la mano a través de la plataforma y con mucho gusto vamos dándole curso a las inquietudes que existan. Entonces, quien quiera arrancar, pues bienvenido. Bueno, arranca tú, Jairo. Bueno, entonces arranco yo y no tengo sino varias inquietudes y preguntas por hacer, pero voy a empezar con una que me parece fundamental, Ricardo, y es esta. Tú nos mostrabas al final cómo en materia de reducción de la pobreza multidimensional, la región de influencia de Cerro Matoso tiene hoy casi 10 puntos por debajo del promedio del departamento. Eso pues Correcto. quiere decir claramente el impacto que ha tenido la gestión de Cerro Matoso en ese territorio. Después de estar, digamos tú, durante 10 años al frente de la empresa y de conocer ya lo que es el departamento y esa región en particular, ¿qué enseñanzas quisieras destacar? Porque uno mira hacia adelante y Córdoba tiene muchos retos en materia de pobreza. De hecho, Atarraya se ocupa de eso, pero no hay muchas Cerro Matoso. Es la única empresa de esta envergadura en el departamento. Desde tu experiencia, desde lo que han hecho ustedes, desde lo que han observado, ¿qué aprendizajes quisieran ustedes de pronto compartir con quienes estamos aquí esta tarde de cara a los retos del departamento? Mire, yo creo que un tema fundamental es la educación. O sea, cuando nosotros arrancamos este programa de becas en el año 2014, muchos muchachos querían ir a la universidad. ¿Y qué ocurría? No pasaban las pruebas del saber para pasar a alguna universidad, ni a la Universidad de Córdoba, ni a cualquier universidad. Entonces nos tocó primero subirle el nivel, traer profesores para que mejoraran el nivel de los profesores en estas veredas. Eso fue fundamental. Entonces, estos pelados lograron pues tener unos mejores resultados en las pruebas del saber y de igual manera pasar a estudiar, van a estudiar ingeniería, medicina, mil cosas, otros van a escuelas técnicas. Ese es un punto. El segundo punto, tú no le puedes dar la beca y dejarlos solos.
Nosotros tenemos personas que los acompañan por los primeros 2 años, porque muchos de estos muchachos es de pronto la segunda vez que van a Montería, la primera vez que van a Montería, primera vez que van a Medellín, entonces no se pueden dejar solos, hay que tener un acompañamiento permanente. Eso es clave con esto, con el tema de la educación. El otro elemento que también aprendimos con el tiempo es que quien sabe qué requiere la comunidad son las comunidades. Las empresas en general creíamos que sabíamos qué era lo que necesitaban las comunidades. Entonces, eso es un error garrafal en ese sentido. Y otro tema bien importante que aprendimos es que a las comunidades tenemos que traerle el Estado, enseñarles cómo funciona el Estado para que las comunidades se den cuenta de que nosotros somos la empresa, pero no somos el Estado. Entonces, a los líderes comunitarios tenemos que ayudarles a entrenarlos, de manera que los líderes comunitarios piensen en su comunidad y no en su propio bolsillo. Y eso es fundamental. O sea, en general las comunidades donde hay problemas es porque el líder comunitario está pensando en su propio interés y no en el interés común. Entonces, yo dejaría como esos tres elementos. Entonces, el tema de la educación, el tema del entrenamiento a los líderes y el tema en que no somos nosotros las empresas quienes sabemos qué es lo que requieren las comunidades, son ellas con quien hay que articular las inversiones sociales. Mil gracias, Ricardo. Escuchemos ahora la inquietud que tiene Jorge García, también integrante de la Fundación. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias, Ricardo, por la interesante presentación. Tengo eh, realmente tres preguntas. Voy a tratar de ir directo al grano. Primero, recientemente Alberto Calderón dio una charla en el grupo de políticas públicas que está disponible, creo, en el sitio web de políticas públicas sobre el futuro internacional de los commodities, digamos, de mineros. Y y él planteaba que ese futuro, digamos, en los próximos 30 años, no era muy favorable. Es decir, tú podrías expandir en eso. Esa es la primera, en términos de precios, digamos, y en términos de mercado. El segundo punto, realmente es una pregunta, tú mencionaste que el índice de deserción de Cerro Matoso para lo que apoya Cerro Matoso es 90% y el de Colombia es 44%. Eso lo que quiere decir es que hay menos deserción en la gente que apoya a Cerro Matoso que en la calle en Colombia o al revés. Esa es. eh, y el tercero tiene que ver con la transparencia de la información. He estado mirando el sitio de Cerro Matoso, porque con Atarraya estamos haciendo un análisis de lo que son las finanzas departamentales y municipales. Y si algo nos ha dado realmente trabajo de conseguir es la información de regalías. Entonces, preguntas. ¿Por qué no existe esa información de las regalías que paga Cerro Matoso en el sitio web? Estuve viendo el sitio web, los documentos, tiene 2020, 2019, no hay absolutamente nada allí. Em, Creo que la última que yo pude conseguir disponible es una publicación del Ministerio de Minas, creo que fue el año 2008, algo así. Ujú. Es posible, es decir, ¿hay alguna razón específica por la cual esa información no pueda No es ser pública? pública. ¿No la puedan poner ustedes? Es Mira, decir, en el sitio web de Cerro Matoso, es decir, ¿y a qué municipios va y para qué cosa supuestamente va? Un poco. la información de las regalías y de los impuestos está en nuestro informe de sostenibilidad, que creo que esos están en la página, si mal no estoy. Ahí está, ahí debería estar esa información. ¿Sí? Eso es el primer punto. Yo creo que de pronto ahí hay algo que no, que voy a chequear con el equipo de comunicaciones, pero nosotros hacemos un informe de sostenibilidad anual y esa información está ahí. Y eso está Ricardo, ¿desde qué año, perdón? Desde el nosotros año 2000. publicamos nuestro reporte de sostenibilidad anualmente, lo hacemos también de manera pública y masiva, tanto en nuestras redes sociales con nuestra gente y está también en nuestra página web. Sin embargo, ¿Desde qué pues ya año? desde el 2013 estamos Eh, publicando nuestro reporte, 2014, nuestro reporte de Bien. Y sostenibilidad. si uno quisiera ir más atrás, perdón, perdón.
Pues lastimosamente antes no lo hacíamos de esa manera, sin Bien. embargo, pues toda la información de regalías se puede conseguir a través de la Agencia Nacional de Minería, la UPME, y pues si hay alguna solicitud en especial, con el mayor de los gustos los podemos colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Sobre el tema de la deserción, Jorge, lo que te quiero decir es que cuando hablamos del 90%, es que el 90% de los estudiantes siguen en la universidad, solo el 10% se va. Ah, En el país, sí. el 56% de los estudiantes deja la universidad en los 2 primeros años o los estudios. Y sobre lo que habló Alberto, no sé a qué se refería Alberto sobre que los precios en los próximos 30 años se van a bajar. No sé, yo Él respeto mucho. era poco optimista, digamos. Es decir, pero pensé que tú tenías alguna opinión sobre eso, y entonces No, quería... yo la opinión que tengo es eh, que, como todo en este tema de los commodities, hay superciclos. Y si el mundo quiere irse hacia la transición energética, que lo veo muy complejo de dejar de tener petróleo y de tener gas, hay que duplicar la producción de cobre que tiene el mundo, hay que triplicar la producción de níquel que tiene el mundo y hay que triplicar una cantidad de tierras raras y otras cosas. Entonces, en ese sentido, yo diría que el cobre es un commodity que pues tiene un futuro importantísimo. El caso del níquel puro también tiene un futuro importante para el tema de las baterías. El caso del litio, lo mismo. Entonces, no sé a qué se refería Alberto en esa presentación, Jorge. leí el resumen, no estuve en la presentación porque no tuve tiempo, pero leí el resumen y mencionaba que era poco optimista sobre los precios internacionales hacia futuro. En el níquel, los próximos años de níquel Sí, están bien difíciles. sí, En eso sí lo sí. tengo yo clarísimo. Los próximos 3 años o 4 años de níquel está bien complejo. O sea, nosotros tenemos que hacer unos esfuerzos importantes para mantenernos en el circuito. Y por supuesto, como digo yo siempre, la responsabilidad social mía y de mi equipo de gerencia es que Cerro Matoso siga siendo sostenible por los próximos años, a pesar de la baja de precios, porque el territorio depende bastante de nosotros, como lo vimos hace un rato con los números que le mostré a la gente que está conectada o está relacionada con nosotros. Muchas gracias, perdón, ya no quito. ¿No? No, no, Hay no, otra no. pregunta, Jairo. Había visto la mano levantada de Francisco Camargo inicialmente y luego Antonio José Brunal. Eh, ¿Quién Antonio, ¿no? empieza primero? No sé, aquí queda la palabra Jairo, no yo, Antonio. Adelante, Antonio, adelante. Vamos en Adelante. el orden. Pachi, ¿estás listo? No, adelante, que siga Antonio. Dale, Ya. Antonio. Ok, bueno, sí. Mi pregunta era un poquito, o sea, quedé un poquito como preocupado con las reservas remanentes de níquel pues, en el departamento de Córdoba. O sea, ¿qué, eh, qué números tienes tú o qué cifras con respecto a las reservas remanentes? ¿A cuántos años de producción adicional tendríamos en el departamento? ¿Hasta qué año podemos, digamos, depender de ese beneficio que estamos recibiendo con la explotación del níquel? Del níquel? Eso, Antonio, tiene que ver con el precio. O sea, tú sabes que en el caso de, yo no sé cómo es en el negocio tuyo de petróleo, pero nosotros tenemos una gran cantidad de recursos, pero ellos se vuelven reservas en la medida que si económicamente es viable. Entonces, nosotros hoy, si el precio se dispara, pues tenemos níquel para muchos años. Si el precio se Sí. baja, entonces no tenemos níquel para, o sea, eso no se convierte en reserva. Entonces, por eso es que nosotros, uno, tenemos que buscar áreas nuevas, como el caso de Planeta Rica Norte. Dos, buscar las opciones de importar mineral, que estamos haciendo estas pruebas. Y desafortunadamente por temas de orden público no podemos ir a otras áreas. Nosotros tenemos unos títulos en Tarazá, que hemos hecho algunas prospecciones y hay unos temas interesantes, pero por orden público no podemos entrar. También tenemos unos títulos por allá en el Cauca y Nariño, que tampoco podemos entrar por temas de orden público. Entonces las opciones que hoy tenemos son el tema de importar mineral para que ese mineral importado viabilice unos recursos que se quedarían como recursos y no se volverían reservas. Entonces, esas son las opciones que tenemos. Tenemos esto de Planeta Rica Norte, que te comentaba, pero que no hemos logrado tener los títulos por la Agencia Nacional de Minería. Y también tenemos que pensar en tecnologías para convertir nuestro producto, que es 70% hierro, 30% níquel, al contrario, 70% níquel y 30% hierro, y que eso se puede hacer, pues, se puede usar como precursores de batería. Pero eso Gracias. requiere unas inversiones importantes, pero hoy por hoy tenemos que esperar un par de años para que
la situación se estabilice y otra vez el país vuelva a tener más confianza. Tengamos más confianza en el país, perdón. Muchas gracias. Ahora sí, Francisco, adelante. Francisco parece que se ocupó allá en la clínica. Entre Pero ya, tanto, aquí no, estoy, ya, dale, disculpe, dale, disculpe, dale. qué pena. Doctor Ricardo, Y muy doctor, interesante. doctor eres tú, yo soy ingeniero. Está bien, está bien. Bueno, muy interesante todos esos datos que usted nos ha mostrado hoy. Sin embargo, a mí me queda una preocupación y es que veo que esta empresa que le ha proporcionado mucho al departamento, en algún momento no va a existir porque se agotan las reservas por muchas razones que usted ha mencionado. ¿Qué estrategia adicional debemos tomar como departamento? ¿Qué alertas se deben emitir para tratar de suplir todos estos ingresos que usted nos ha mostrado que hoy reciben regalías para suplir el empleo de Montelíbano y sus alrededores? Porque más allá de todo lo que hemos visto a lo largo de muchos años, yo tal vez cuando estaba en el colegio pude ir a conocer la mina. Me queda una preocupación del futuro del departamento con los ingresos en el momento que no se vayan a percibir. Sí, eso Gracias. es una pregunta buena y de una respuesta muy difícil. Pero aquí el tema, Francisco, como yo lo veo, es, por eso nosotros metimos este tema de las becas. Y cuando empezamos a montar este programa de becados, empezamos a decirle a los muchachos, mire, no piensen que va a tener un trabajo en Cerro Matoso, piensen en estudiar otra cosa. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo elemento, nos montamos a hacer, dentro de las inversiones sociales que hemos hecho, son inversiones en el SENA. Nosotros montamos prácticamente el SENA del Alto San Jorge. Hicimos la primera etapa eh, que fueran básicamente aulas. La segunda etapa hicimos para hacer talleres de confección, talleres de mecánica, talleres de aire acondicionado, talleres de albañilería, de construcción. Nada que ver con nuestro negocio. Y la tercera etapa, que le hicimos obras por impuestos, que es la única obra por impuestos que se ha hecho en el departamento de Córdoba. Esto tiene que ver con el tema de frutas, verduras, baristería, el tema de procesamiento de alimentos, el procesamiento de carnes y demás. Entonces, para entrenar a la gente en otras cosas y que también se entrenen en otras carreras que no tienen nada que ver con ser reumatoso para que se vayan buscando un futuro diferente. Entonces, en ese sentido, ese ha sido nuestro aporte y le vamos a seguir apostando a esto. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa de becas en la medida que financieramente lo podamos hacer y también promover promover otras empresas y hemos hablado también, por ejemplo, yo he hablado con los alcaldes de Montelíbano siempre que Montelíbano debería ser un clúster de metalmecánica, porque nosotros necesitamos eso por nuestro negocio. Tenemos soldadores muy buenos, pero no los necesitamos todo el tiempo. Entonces, cuando hay paradas mayores, pues ellos vienen allá y demás. Entonces, en ese sentido, en eso lo hemos trabajado nosotros como empresa y también promoverles los proyectos productivos a las comunidades, que ya muchos lo han hecho. Pero sí, eso no deja de ser una preocupación. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros estamos buscando la manera de buscar que este ferroníquel que nosotros producimos, que es solo para acero inoxidable, se pueda usar para el tema de baterías. Eso requiere una inversión importante, pero requiere una estabilidad también jurídica y una estabilidad de país para poder hacer las inversiones que se tienen que hacer. Entonces, yo diría que para nosotros como Cerro Matoso, que somos una empresa que los dueños son, son accionistas australianos, bueno, que está listada en Australia, listada en Johannesburgo y listada en Londres. Necesitamos que el país genere tranquilidad para hacer unas inversiones para movernos de ferroníquel a un producto que se sirva para hacer precursores de batería. Muchas gracias. Mientras hay otra mano levantada, Ricardo, otra pregunta que me gustaría hacerte es la siguiente. El año entrante se estima va a entrar en operación Puerto Antioquia, ahí en el Urabá antioqueño. En esa estrategia de eficiencia y de reducción de costos que nos describías,
la operación de ese puerto podría ser una oportunidad para Cerro Matoso al acercar, digamos, al reducir la distancia como la que hay hoy al puerto de Cartagena y también para las importaciones que están haciendo en Guatemala. Sí, eso es una opción. O sea, yo estoy convencido de que el tráfico de mulas de Cartagena a Antioquia va a parar una vez esté ese puerto listo. Y si para nosotros económicamente es mejor, por supuesto que vamos a salir por allá y si vamos a estar importando mineral de Guatemala, lo traeremos de por allá. Ahora, esta prueba la estamos haciendo con mineral de Guatemala, pero eventualmente podría venir mineral de Brasil, que hay un buen mineral, y mineral de Costa de Marfil. Hay un tremendo mineral en Venezuela, buenísimo, pero por supuesto hoy no podemos hacer negocio con ellos y hay también unos minerales muy buenos en Cuba que también por supuesto no los podemos traer por temas de relaciones entre países y corporaciones y demás. Pero la respuesta es sí, o sea, ese es un puerto, si económicamente favorece, pero nos vamos para allá, de lo que no hay ninguna duda. Bueno, y la otra pregunta que quería hacerte en términos de capital humano, que sé que te gusta mucho ese tema, tomando ventaja de la condición de multinacional que tiene Cerro Matoso al ser parte de un conglomerado internacional, ¿qué tanto ha favorecido eso al capital humano de Cerro como para abrirle la mente para el mismo tema del bilingüismo y desarrollar una mentalidad más global en los profesionales y en los empleados en general de la compañía? Sí, nosotros tenemos varias personas, algunos en Chile, otros en Australia. Una persona que trabaja con nosotros en el área de comunidades se está manejando y soportando unas inversiones y unos proyectos que se están ejecutando allá en los Estados Unidos y unas exploraciones que se hacen en Alaska. Entonces sí hay movimiento. Yo quisiera que hubiese más movimiento. Desafortunadamente no, las empresas mineras no tienen la misma flexibilidad que tienen las empresas petroleras. Creo que estaba Antonio, que es petrolero. Antonio es que no, Sí, Jorge. Sí, Antonio. correcto. Antonio, que es petrolero. No tiene esa misma flexibilidad, pero sí tenemos movimientos, tenemos cruzado de gente y por supuesto, pues las personas viajan y ven otras operaciones. Por ejemplo, la persona que está representando a South 32 en un joint venture que tenemos en Chile es de Montelíbano, Toño Pérez. Muy bien. Bueno, mil gracias, Ricardo. Acá hay otra pregunta. Adelante, Antonio. Sí, una pregunta más que quería hacer era con respecto a la parte de la parte ambiental y las multas que están subiendo de valor. ¿Esto se refiere al CO2 que se emite hacia el aire o No. a qué se refiere y qué se está haciendo como para trabajar en ese No, sentido para mejorar? en eso, Antonio, o sea, tú tienes unos compromisos ambientales que están definidos en las licencias ambientales. Sí, Entonces, dependiendo de las gravedades de los non-compliance, ¿sí? Antes te multaban hasta 1 punto y pico millones de dólares, ahora puede llegar hasta 30. Entonces, en ese sentido, nosotros hasta ahora no hemos tenido una multa de 1 millón de dólares. Hemos tenido sí, multas, pero no de no eso, de ese magnitud. no voy a decir que no hemos cometido errores. Por supuesto que hemos cometido errores, porque en algún momento nos multó la CBS por alguna cosa, pero sí son por no compliance relacionados con los temas ambientales. Normalmente las multas van aumentando en la medida que tú te vuelves reincidente. Entonces, Mm. pero entonces ahí en ese sentido, pues todos los ingenieros que trabajan en el mantenimiento de la planta, en la operación de la mina, que tienen que estar pendientes de los mantenimientos de los sistemas de limpieza de gases, en todo esto, pues tienen eso claro y además aquí hay unas implicaciones en Colombia sobre los temas ambientales que se pueden volver penales y no se vuelven solo penales con el representante legal de la empresa, sino con el responsable del mantenimiento, el responsable de la ejecución de esos programas ambientales y de esos controles. Entonces, en ese sentido, yo diría que nuestros ingenieros de mantenimiento y ingenieros de proceso y de operación son muy conscientes de esto porque tiene un riesgo económico, pero puede tener un riesgo penal. Dale, Caro. Gracias. Ricardo, muy buenas noches. Carolina Maroso. Quería preguntarte, en las cifras que mostraste de responsabilidad social, mostraste temas de reducción de pobreza.
Complementando un poco la pregunta de Jorge, que te comentó que estábamos realizando un trabajo de finanzas públicas, pero también complementándolo con otra información, ¿ustedes tienen datos de qué tanto ha mejorado temas de calidad de vida de la población, independientemente del tema de educación, como en temas de servicios públicos, pavimentación, acceso a necesidades básicas, alcantarillado, salud? em, ¿Ustedes tienen medido eso, digamos, como impacto de lo que recibe Montelíbano por la operación de Cerro Matoso o simplemente pues midieron pobreza como indicador? No, estos resultados de índice de pobreza multidimensional no son de Montelíbano, son de las comunidades de área de influencia directa, que son las comunidades indígenas, afro y campesinas. Esto es en la zona de Puerto Libertador, de la zona de Montelíbano y de San José de Uré. La parte de Planeta Rica no la hemos medido todavía. Pero en el caso esto es solo para estas zonas de área de influencia directa, no tiene que ver con la cabecera municipal. Y en esos temas que tú mencionas de acceso a la educación, calidad de necesidades básicas insatisfechas, agua potable, infraestructura donde la gente vive, esos son elementos que se miden, que están incluidos cuando tú mides este índice de pobreza multidimensional. Yo creo que son 12 elementos o 16 elementos que se miden, ahora no me acuerdo exactamente cuántos son. Pero no lo miden para, pues digamos como para el municipio mirándolo ya No. directamente, solamente a las comunidades que han alrededor que impactan. ¿Por, por qué nosotros en los últimos 10 años tomamos la decisión de enfocar nuestra inversión social en las áreas de influencia directa, que son esas áreas de comunidades afro, campesinas e indígenas que tenemos alrededor? Porque en el pasado nos enfocamos en la cabecera municipal, que es un error. O sea, es el 100%. Por supuesto que hacemos temas en la cabecera municipal, por supuesto que hacemos temas en las vías, y vamos más allá de las áreas de influencia directa, pero el foco en los últimos años ha sido con estas comunidades. Ah, bien, gracias. Tenemos otra manito levantada de Vanessa Muñoz. Si te queda fácil encender la cámara, Vanessa, sería muy bueno y adelante, por favor. Hola, sí, buenas tardes. No, doctor, qué pena. En estos momentos no, en mi internet está un poco inestable. De hecho, estoy luchando para que no me saque al momento de hacer Tranquilo. la pregunta y por eso voy al grano. Y es que anteriormente el doctor estaba hablando pues, de las regulaciones que tienen en materia ambiental, que obviamente es lógico por toda esta transición energética que estamos viviendo y demás. Y pues puntualmente quisiera saber qué indicadores de desempeño ambiental están utilizando o en cuáles se basan para medir el impacto pues, de estas explotaciones en materia de agua, suelo y biodiversidad. No, nosotros no te puedo entrar en los detalles técnicos y específicos de agua y de aire y de suelo, pero en las licencias ambientales hay absoluta claridad de qué se espera de cuando tú viertes el agua a una corriente. ¿Qué se espera? ¿Hasta cuántas partículas por millón puedes tener de material particulado en el aire? Entonces, todo esto está regulado por la licencia ambiental y esos son los temas que nosotros monitoreamos. Y como te lo decía, como lo mencionaba en la presentación, normalmente casi todas las personas que hacen el monitoreo ambiental son personas de nuestras comunidades que están entrenadas para eso, porque hicimos unas alianzas en su momento con la Universidad de Córdoba, los entrenaron para eso y las empresas contratistas que tienen esa responsabilidad, que son totalmente imparciales en eso, tienen contratados a estas personas de las comunidades que además les interesa pues que las cosas las estemos haciendo bien. Entonces se vuelven, además de ser monitores, se vuelven veedores ambientales. Pero en ese sentido los temas de calidad de agua, los temas de calidad de aire, los temas de calidad de suelo están regulados por la ley y además por lo que dice la licencia ambiental. Ok, perfecto, muchas gracias. Y pues además, qué pena, doctor, me gustaría saber más o menos si usted tiene, yo sé que las cifras obviamente están en la plataforma como lo mencionaron anteriormente, Laura, si no estoy mal, pero pues me gustaría saber más o menos, para tener un poco de claridad, cuánto ha aportado, o sea, Montelíbano en especial, o sea, sí, especialmente pues Cerro Matoso, a las regalías en el Estado colombiano, a las regalías del Estado colombiano. Y pues en sí más o menos, ¿cómo hacen ustedes para asegurar la transparencia en la declaración de rentas, que hoy día, si bien es bastante criticada? A ver, en el tema de la, ca- de la, del,
del tema de regalías de impuestos, como te lo mencionaba, están en los informes de sostenibilidad. ¿Cómo se distribuyen las regalías? Eso lo hace el Fondo Nacional de Regalías, nosotros no hacemos eso. ¿Y cómo se utilizan las regalías? Nosotros no, eso, cada alcalde, cada municipio maneja sus regalías. Hay un esquema que el gobierno permite que es obras por regalías, pero por supuesto, hasta ahora no he conocido el primer municipio donde se han hecho obras por regalías. Obras por impuestos sí se han hecho, pues nosotros hicimos una, como lo mencioné hace un rato, pero en el tema de cómo se manejan las regalías y y si nosotros le hacemos fiscalización, no, no, esa no es nuestra tarea. Sobre el monto que hemos pagado en regalías en todos los años, no tengo la cifra en la cabeza, pero te la puedo conseguir, no te preocupes. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, y hay una mano levantada de Rogelio Vélez. Adelante, Rogelio. Buenas tardes. Precisamente sobre el tema anterior de la regalía, ¿cierto? Hay un proyecto en el Congreso de aumentar las regalías a las regiones, a los departamentos y a los municipios. Como Cerro Matoso entrega muchas regalías a la nación, yo creo que ese proyecto va a beneficiar a la zona de influencia de Cerro Matoso, ¿cierto? Sí, 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 eso ocurre, sí, claro, por supuesto. Igual hace unos años le habían reducido las regalías a los municipios y afortunadamente eso volvió a como era antes. Entonces, pues los municipios pues les interesa pues que las empresas mineras estén alrededor. Pero pero estoy de acuerdo, o sea, yo diría que hoy o sea, es complejo, porque al final el subsuelo es del Estado colombiano y pues también hay municipios que no tienen recursos y ni reservas de ningún mineral ni de ningún commodity, pues entonces pues quedan por fuera, pero sí, si eso es así, pues es mejor para los municipios, pero aquí lo importante es que las regalías se inviertan bien en los municipios y que haya transparencia en la ejecución de los proyectos. Gracias, Ricardo, y a todos por las intervenciones y por los comentarios. De esta manera vamos concluyendo la sesión de hoy. Uno de los objetivos que teníamos con esta tertulia era también permitir un mayor conocimiento de la comunidad y de la región de esta empresa tan importante para el departamento. Quiero reiterarte, Ricardo, nuestra gratitud por la presentación, al igual que tu equipo de trabajo, y a todos los participantes también esperamos que haya sido de interés esta conversación del día de hoy. Aprovechamos para desearles a todos una feliz Navidad y un feliz año desde ahora, y nos volveremos a ver en el mes de enero cuando reanudemos estas tertulias. Mil gracias, Ricardo. Los mejores éxitos en los retos de Cerro Matoso y ojalá se siga consolidando la empresa tan apreciada por los cordobeses y tan importante para el desarrollo del departamento. No, gracias, Jairo, a ti por la invitación y gracias a todos por la participación y por el interés y por las preguntas. Y a todos también unas felices fiestas y bueno, seguimos haciendo todo lo posible para que con el equipo de gerencias Cerro Matoso siga siendo sostenible, le sigamos aportando al territorio. Muchas Estamos gracias. seguros que así será. Mil gracias y buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz Gracias. noche para todos. Gracias. Feliz noche, gracias.